es una nueva edición de TBC4 Noticias, el noticiero de Comarca TV en tiempo de coronavirus. Soy José Luis Di Lorenzo y estas son las novedades. Un brusco salto en el Reino Unido. Un total de 823 personas murieron con coronavirus en hospitales del Reino Unido en las últimas 24 horas. Casi el doble de las cifras registradas un día antes y cuando parecía que la curva de contagios comenzaba a aplanarse. On the most recent figures, 535,342 tests have now been carried out in the UK, excluding Northern Ireland. Of these, 129,044 have tested positive. The number of patients in hospital with COVID-19 symptoms is now down to 17,681. 17,366 people have sadly died in hospital, which is an increase of 852. The UK is at the forefront of the global effort. We've put more money than any other country into the global search for a vaccine. And for all the efforts around the world, 2 of the leading vaccine developments are taking place here at home at Oxford and Imperial. The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. México se prepara para extender la cuarentena. Anunció hoy que ingresó en la fase de aceleración de los contagios por coronavirus y reafirmó la necesidad de mantener el distanciamiento social mientras se prepara para formalizar la extensión del confinamiento hasta el 30 de mayo. La semana pasada anunciamos la buena noticia de que estas medidas de mitigación, esta Jornada Nacional de Sana Distancia, estaba dando efectos positivos, pero que para que los efectos positivos se mantuvieran, tendríamos que extender la jornada y por eso se planteó el que se extendiera hasta el 30 de mayo. Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan sustancialmente y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora, cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones, y si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Al Consejo de Salubridad General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las recomendaciones que hizo el grupo científico. Estas las conocen todos ustedes porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado. Y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control, que las sintetizo con estos 3 elementos: el extender la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, que nadie se confunda con que esto ya terminó, esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020. Lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión, y sí y solo si esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos,
de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. El Ministerio de Salud informa que la cantidad de personas fallecidas a causa del coronavirus desde el inicio de la pandemia en la Argentina llega a 152, unos 3,3 por cada millón de habitantes. En la Argentina podemos confirmar 3.144 casos de coronavirus 2019. En las últimas 24 horas, 113 son los casos que se han sumado, 12 casos son acumulados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia son de 6,95 casos cada 100.000 habitantes. 152 son las personas fallecidas en nuestro país, 7 casos se han producido en las últimas 24 horas, genera una tasa de letalidad de 4,8%. En relación a esta diferencia epidemiológica en un país federal que tenemos que seguir mirando, hay 2 provincias sin casos, que son Formosa y Catamarca, sin casos confirmados, con casos sospechosos y descartados y un trabajo fuerte en ese sentido. Hay provincias que notificaron solamente casos importados y siguen investigando y descartando casos, que son Salta, San Juan, La Pampa y Chubut. Salta, San Juan, sí. Y hay provincias que tienen 14 días sin casos, como Jujuy, Salta y San Luis. Esto muestra la diferencia en relación a la situación epidemiológica en un país diverso, federal y con 24 jurisdicciones. El mensaje que tenemos hoy, como venimos diciendo siempre, no subestimar los síntomas. Si tenemos síntomas, contactarnos con el sistema de salud para poder definir si cumplimos los criterios de definición de caso, si nos tienen que estudiar y confirmar o descartar el diagnóstico. Pero hay un mensaje más, sobre todo en estos tiempos en los que las noticias son estables, en los que estamos viendo el resultado del esfuerzo de toda la sociedad en relación con las medidas que se ha tomado desde el Estado Nacional y que han trabajado muy fuerte con las jurisdicciones y los municipios, es no subestimar el riesgo de infección, no subestimar la posibilidad de tener contacto con el virus. Parece por ahí que esa situación no nos va a pasar, podemos pensar que no nos va a pasar, que no nos vamos a infectar, y ese es el momento en el cual aumenta el riesgo porque bajamos la guardia. Entonces, aunque tengamos que salir, como decimos siempre, alguna situación puntual y excepcional y volver a casa, o aunque tengamos que salir a realizar nuestra actividad como excepción, como esencial, siempre sepamos que en cada momento y en cada acción tenemos que tener la prevención de prevenir justamente nuestro contacto con el virus para prevenir nuestra infección y prevenir transmitírselo a otra persona, sobre todo a una persona que pueda tener más riesgo. Lavarnos las manos, toser o estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, airear los ambientes, limpiar las superficies, el distanciamiento, ese metro y medio, 2 metros, es una herramienta muy importante para que si hay alguien con pocos síntomas o asintomático, aunque tenga un vínculo o algún contacto con nosotros, nos permita tener esa posibilidad de no adquirir el virus o de no transmitirlo también. Así que el mensaje de hoy es que no subestimemos no solo los síntomas, sino la posibilidad nuestra de tener contacto con el virus, infectarnos y poder transmitírselo a alguien. Continúan las medidas preventivas. Nuevas cámaras infrarrojas se instalaron que permiten detectar si las personas tienen fiebre, uno de los síntomas del nuevo coronavirus. Estas empezaron a funcionar hoy en la cabecera de la línea Sarmiento, en Once, y de la línea Mitre en Retiro, lugar donde se inauguraron con la presencia del ministro de Transporte Mario Meoni y su par de Interior Eduardo Guado de Pedro. Estamos trabajando para colocar cámaras en 31 centros de frontera distribuidos a lo largo de nuestro país. Esas cámaras calculamos que van a estar puestas en aproximadamente 15 días. La protección a nuestros adultos mayores, que son las personas que más tenemos que cuidar, ese concepto sigue. Lo que tenemos que ir
viendo día a día es qué actividades van a ir comenzando a funcionar. Para eso se requieren protocolos de salud y eso es lo que hacen los expertos. Novedades en la ANSES. El titular de la ANSES, Alejandro Banoli, anunció una nueva prórroga para los tomadores de créditos del organismo. Nuevas fechas también para inscribirse o corregir datos para acceder al ingreso familiar de emergencia y las fechas de pago de ese beneficio para quienes no cobren por CBU. En primer lugar, dando continuidad a beneficios que estamos dando desde diciembre, dispusimos que los 5.600.000 personas, jubilados, pensionados y titulares de otros beneficios del ANSES que están endeudados con el ANSES fuertemente en estos últimos años, así como en su momento dispusimos primero que enero, febrero y marzo no paguen nada por sus créditos y después en marzo dispusimos que tampoco en abril y mayo. Hemos dispuesto que durante el mes de junio tampoco los jubilados y pensionados paguen nada por los créditos que tienen vigentes. Repetimos, 5.600.000 personas que están endeudadas con el ANSES. Estamos hablando de un esfuerzo que hace el ANSES y el Estado Nacional de 8.000 millones de pesos durante este mes, y esto implica un alivio muy importante para los jubilados, para los pensionados, en promedio de 3.000 pesos en el bolsillo de cada mes, lo que implica un esfuerzo muy importante del Gobierno Nacional, y es importante resaltarlo, ha hecho a lo largo del primer trimestre también un esfuerzo muy importante. Tengamos en cuenta que los jubilados de la mínima y de la asignación universal por hijo y las distintas pensiones tuvieron un aumento del 13% en el haber trimestral, cuando la tasa de inflación del trimestre fue de 7,8%. Esto marca la preocupación que tiene el Gobierno Nacional por los más vulnerables, por los jubilados, por los pensionados, y cómo los objetivos fundamentales de la política económica y de la política del Gobierno están orientados a empezar a paliar la situación muy difícil que están viviendo los sectores más vulnerables. En segundo lugar, quiero comentarles que hoy empezó el pago del ingreso familiar de emergencia a aquellos que eligieron cobrarlo a través de una cuenta bancaria. Hoy empezaron quienes tienen el documento terminado en 0, sucesivamente cada día lo van a hacer por número de documento cada uno de los que eligieron cuenta bancaria, y después, a partir del día 6 de mayo, empiezan a cobrar quienes eligieron distintas opciones. En el día de ayer, cada ciudadano terminó de optar el método de pago, había distintos métodos de pago, y entonces, a partir del 6 de mayo, quienes eligieron las otras modalidades o quienes cargaron los datos de su cuenta bancaria en la segunda inscripción van a poder hacerlo. Estamos hablando de 4 millones de personas que han optado por distintos métodos de pago, no obstante lo cual quedó un remanente de personas que todavía no hicieron opción, así que decidimos que a partir del lunes 27 y también por número de DNI van a poder elegir. Estamos dando una nueva opción para aquellos a quienes les corresponde el IFE y no eligieron el método de pago. En cuarto lugar, quiero referirme al tema de los trámites. Sabemos de que muchas personas, porque no estaban los datos actualizados, porque en ANSES, en RENAPER o en AFIP no constaban datos, gente que hace mucho tiempo que no hace trámites o que trabaja en la economía informal y no se contaban determinados datos necesarios para otorgar los beneficios. Nosotros, como dijimos la semana pasada, a partir de mañana estamos habilitando el mecanismo de atención virtual del ANSES. ¿Para qué? Para aquellas personas a quienes les corresponde el beneficio
y tengan que acreditar distintos motivos por los cuales estaba pendiente, puedan hacerlo. Por ejemplo, aquel que tuvo un cambio de domicilio y constituyó otro grupo familiar, va a poder, con los datos de su DNI, acreditando el domicilio, poder acreditar que le corresponde el beneficio. Lo mismo para cambios de estado civil, donde también acreditando en forma remota la sentencia de divorcio, acto de alimentos o distintos documentos públicos que acrediten el cambio de condición, van a poder hacerlo. Lo mismo también trámites que correspondan a años de residencia, es decir, determinada información que no se constaba en las bases de datos del Estado Nacional y que ahora los ciudadanos puedan acreditar e informar, de esta manera van a poder en una nueva instancia acceder al beneficio. La provincia de Buenos Aires analiza la situación financiera y la administración de la cuarentena. El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió a intendentes de la provincia de Buenos Aires con quienes analizó la situación económica de las comunas, así como el modo en que se deberá administrar la segunda etapa de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus. El gobierno porteño puso en marcha una controvertida resolución. Un sistema de atención telefónico para adultos mayores de 70 años que establece la necesidad de comunicarse para dar aviso de la salida de sus domicilios y contempla opciones de asistencia para desalentar la circulación en la calle de este grupo poblacional. Debemos decir que no le abran la puerta a nadie que no hayan llamado. En la Argentina, la edad promedio de los fallecidos es de 71 años. Son datos incontrastables. Y el otro dato es que esperamos en las próximas semanas que, más allá de la tendencia que tenga la famosa curva, aumente la cantidad de casos en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que sucedió en todo el mundo. Un dato alentador de la conciencia que tiene la gente es que a esta hora, me daban el dato antes de las 8 de la mañana, ya había habido más de 3.500 llamados en el 147 que se vienen pudiendo responder normalmente. Eso es más que lo que se llama en un día entero. Eso muestra que hay conciencia en la gente de esta preocupación que nosotros tenemos en el cuidado de los mayores. Esta política pública, y ustedes la van a ver en la implementación, intenta y mantiene la decisión y la autodeterminación en la persona. Lo que nosotros hacemos es poner el Estado a disposición de la autonomía y la decisión de la persona, que son nuestros mayores, los que nos han educado y nos han enseñado. Y ellos van a decidir en cada momento lo que quieren hacer. Por eso les pedimos, primero, no salgan. Habla con tus afectos sobre el tema, vinculate con los voluntarios, reflexioná sobre qué podemos aportar cada uno y qué puedes aportar vos para el cuidado colectivo también. Y si consideras que tenés que salir, danos la oportunidad de dialogar con vos, de entender por qué necesitas salir, de intentar resolverte el problema, de agregarte alguna solución al trámite que vas a hacer. Y si consideras que lo que te ofrecemos no es válido, no te resuelve el problema o no te gusta, entonces tendrás toda la libertad como la tenías antes de llamar para salir y hacer de tu actividad lo que vos consideres. Esto es decididamente una normativa que ustedes van a poder leer y analizar porque ya ha sido publicada. Esa normativa lo que intenta es un proceso de aprendizaje mutuo entre el Estado intentando comprender los motivos que llevan a una persona a tener que salir y que puede evitar salir o puede desear no hacerlo, para identificar todas las situaciones en que la persona puede desear no hacer el trámite o la salida y nosotros se lo podemos resolver, y por supuesto también que las personas sepan qué cosas podemos resolver y qué le podemos ofrecer como servicio. Y por supuesto, en todo escenario, como describimos antes, inédito y dilemático, que es una combinación realmente muy dura para definir políticas públicas porque se requiere mucha anticipación y mucha exactitud en la decisión, existe el concepto de aprendizaje evolutivo. Y nosotros cada día que pase del 147 vamos a tomar la experiencia de
cuán útil es el servicio, de qué debemos adaptar del servicio, de cómo lo tenemos que mejorar, cómo tenemos que mejorar el vínculo con la ciudadanía y qué espera la ciudadanía de nosotros que hagamos mejor cada día. Y eso es lo que va a ocurrir con esta política pública. Circula en las redes este informe del doctor Giscard, especialista en vías respiratorias, que explica los porqué y la importancia de reforzar lo que se ha dado en denominar tapaboca. Escuchémoslo. Hola gente, ¿cómo les va? Dadas las nuevas normas de circulación en vía pública, en donde es obligatorio circular con el tapabocas, que no es más que un barbijo reforzado de alguna manera, en donde, para diferenciarlo de lo que utiliza la gente de la salud, lo llaman tapabocas. Yo hice el mío y es realmente efectivo y es un barbijo común reforzado con una foto adelante. En este caso el barbijo está reforzado con una foto que funciona al 100% y es esta. No sé si lo llegan a ver. Funciona como tapabocas, señores, y puedo dar garantía de eso. Salud. En estos momentos de quiebre de paradigma, de un antes y un después de la pandemia, viene muy bien escuchar los consejos del viejo profesor respecto de ejes muy sencillos, sin pretensión técnica, que son propuestas metodológicas para que entre todos pensemos un modelo de país, un modelo de vida, un modelo a construir luego de superada la pandemia. Todo proyecto nacional resignifica el pasado. Por ello, cambia o rehace la historia. Al ver y valorar de modo diferente el pasado y al rescatar lo pertinente para la historia que se pretende vivir, se establece una nueva estructuración de la historia. Sobre esa base se reescribe una historia pragmática, rescatando hechos omitidos u ocultados por la historia del proyecto nacional anterior. Todo lo acontecido son hechos historiables, pero no todo se vuelve en historia para siempre. Vamos a darle un corolario a esto. El proyecto de país a veces sacraliza lo que sacrifica. Tal pasó con el gaucho, que debía desaparecer del espacio elegido por el proyecto del 80. Lo elimina, elevándolo a mito y figura simbólica, pero remitiéndolo al pasado. Hoy la pandemia lo demuestra. El trabajo es una carga solidaria de convivencia. Todos, todas, tenemos que trabajar en nuestros hogares, en la asistencia a quienes lo necesitan, en el cuidado sanitario, en la seguridad, en todas las actividades de la vida. Nos hacemos cargo solidariamente de trabajar para defender la vida. Este es un ejemplo de lo mismo que tendremos que seguir haciendo como comunidad luego de la pandemia, porque es el trabajo el que sostiene, el que financia, el que construye el modelo de país, que no es otra cosa que un modelo de vida. Cuídate, cuídame, cuidémonos.